Muy buenos días, mis amados hermanos. El día de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión del libro de Números, capítulo 21, versos del 4 al 9, donde nos habla sobre la serpiente de bronce. Y esta es una profecía que iba a ser cumplida con nuestro Mesías. Vamos a leer. Dice, después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Adonai dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En el verso 7, miremos primero el verso 6, dice que el Señor envió serpientes ardientes. Esto de serpientes ardientes en hebreo es la palabra saraf. Y en el verso 7 dice, estas serpientes. Esa es la expresión. Esa palabra, estas serpientes, en hebreo es et nahash. Y este nahash que aparece por primera vez en Génesis 3:16, como esa serpiente que tentó a Eva. Y aparece también en Apocalipsis 12 como ese gran dragón. Este es el nahash que mata y persigue al pueblo. Ahora, ¿qué relación tiene este pasaje con nuestro Mesías? Antes que nada, quisiera mencionarles que una cosa es serpientes ardientes y otra es cuando dicen estas serpientes. Estas serpientes ardientes habla de la palabra saraf. Y la palabra saraf significa serafín. Eso en ninguna manera quiere decir de que el Señor mandó serafines para que mordieran al pueblo, sino que está hablando de aquello que es ardiente. Si recordamos que Isaías vio serafines alrededor del trono, y estos eran como algo tan brillante, y también que tomaron carbones encendidos y los pusieron en los labios del profeta. Cuando habla de serpientes ardientes, está refiriendo al sentido de que eran ardientes, por eso la palabra es saraf. Bien, veamos la conversación que tiene nuestro Mesías con Nicodemo en el capítulo 3. Hay un momento en que el Señor le dice a Nicodemo lo siguiente, en el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El vínculo que Yeshua está estableciendo no es entre la serpiente y él,
sino la forma en que la serpiente fue levantada. En ese mismo evangelio, en el capítulo 12, versos 32 al 34, leemos lo siguiente. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Aquí vamos a subrayar dos cosas. La palabra levantado y la expresión a todos atraeré a sí mismo. Vamos a dar énfasis a ello. Primeramente, la palabra levantado viene del griego hupsó, que significa poner en alto, enaltecer, exaltar a todos. Exaltar. Eso es lo que significa hupsó. Y en cuanto a esto, ¿qué significa? Significa que el Señor está refiriéndose a su muerte, a su resurrección y a su exaltación. Luego veremos ya esa expresión, a todos atraeré a sí mismo. Es necesario que veamos una profecía de Isaías para poder entender esto. Ahora, ¿cómo fue levantada la serpiente? En Números 21:8 dice: y Adonai dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Miraremos esa expresión, ponla sobre un asta. ¿Qué significa eso de asta? Es la palabra nes en hebreo, y que significa bandera, estandarte. Ahora, para poder entender esta expresión de que atraeré a mí mismo, veremos en Isaías 11, versos 1 al 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Pasemos al versículo 10 al 12 de este mismo capítulo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, ahí está, por pendón, a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Adonai alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Una vez más, vemos esa palabra pendón. En esos primeros versículos de este capítulo podemos ver este anuncio del nacimiento de nuestro Mesías. Aparentemente está hablando de David. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ese hijo
retoñará de sus raíces. Pero en verdad, esto es una profecía que nos anuncia el Señor. En Él es en quien reposa esos 7 espíritus, en el único. No podemos pensar que esto ha sido en David. Está hablando de Yeshua, el Mesías. Pero vamos al tema, pendón. Y acá, será buscado por las gentes, dice, ¿no? Y dice que el Señor reunirá nuevamente a su pueblo, a ese pueblo que ha sido esparcido. O sea, que será puesto en un asta y será buscado por los gentiles. Lo que nos está diciendo en el versículo 11 lo encontramos en el libro de los Hechos, en la predicación de Pedro, donde estas mismas nacionalidades vuelven a aparecer con otros nombres. Miremos el capítulo 2 del 8 al 10 de Hechos. Dice: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Miren, aquí podemos encontrar estas nacionalidades. Son el primer remanente que está volviendo a la fe en el Eterno. Ahora, volvamos otra vez a Isaías 11:12. Dice: y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Qué nos ha dicho Yeshua en Juan 12:32? Nos está diciendo que a él iba a atraer, ¿no? Iba a atraer a muchos. Entonces, de la misma manera que la serpiente de bronce fue levantada, en Isaías el Mesías sería levantado para atraer a sí mismo a las naciones. El remanente de su pueblo que había sido esparcido por los confines de la tierra, ahí nos encontramos pues nosotros, los llamados gentiles. Esto empieza a cumplirse en Hechos 2, donde él ya había sido levantado, no solo en su muerte, sino también había sido levantado en su resurrección y en su ascensión. Para terminar, mis amadas y mis amados, aquí quiero dejarles con un pasaje para meditar, además, cómo el Señor es nuestro estandarte. Muchas veces hemos hablado de que Él es nuestro estandarte. Ahí está, el pendón, ¿no es cierto? Nuestra bandera. En Colosenses 2, del 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando los decretos, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yeshua, nuestro estandarte, amados. Que el Señor les bendiga.